Este programa Decisiones, Jorge, bueno, buenas noches a la audiencia, Claudio Barraza es mi nombre, lo vamos a acompañar a través de la 102.3 aquí de la ciudad de Mar del Plata, llevando adelante este programa que le hemos puesto por nombre Decisiones, algo que todos los días tenemos que tomar todos los seres humanos y que verdaderamente de eso depende nuestra estadía, nuestro día y nuestro futuro también, así que buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches Claudio, como siempre un gusto estar aquí contigo. Y por supuesto eso se trata la vida y la condición humana, de tomar decisiones que nos vayan construyendo y marcando una dirección, como decimos siempre, que haya sido elegida previamente, que sea consciente y poner todo nuestro potencial en esa dirección. Claro, verdaderamente en estos tiempos hemos estado caminando, andando un poco y llevando este mensaje de las decisiones, y el día sábado, ¿no es cierto?, estuvimos compartiendo una linda reunión allí con la iglesia yequina, allí en Tucumán y Alberti, y ha sido un lindo tema para tocar con quienes nos acompañaban, ¿no es cierto? Totalmente, fue un momento realmente muy agradable y un momento que demostró en la praxis, en la práctica, en la realidad, como esto que venimos diciendo desde este programa, la amalgama, el ensamble entre psicología y religión es absolutamente no solo posible, sino necesario. Fíjate, Claudio, que allí se dio de una forma muy espontánea. En las charlas posteriores con el pastor Enrique, con la pastora, ese ensamble surgió naturalmente. Claro, verdaderamente un poco lo que hablábamos y lo que creo que Dios permitió que habláramos en aquella noche fue este tema un poco de volverse en amistad con Dios, ¿no? Vos sabés que yo estoy plenamente convencido que hay mucha gente que está enojada con Dios, pero indudablemente no culpa de Dios, ¿no es cierto?, sino de aquellos seres humanos que nos hemos encargado de transmitir mal el mensaje, ¿no es cierto? Y que este alejamiento de Dios o este enojo que nosotros generamos para con Dios muchas veces nos distancia y va cada vez de mayor, o sea, de menor a mayor, ¿no es cierto?, este avance, ¿no?, de cómo uno termina teniendo problemas, termina alejándose, y compartíamos un mensaje. Yo creo que, ¿cómo fue la apreciación que vos viste de la gente allí en aquel lugar? Sí, mira, a ver, es muy interesante esta reflexión porque, como bien decimos, y como se charló, el conferencista lo puso primero, lo pusiste vos y después se compartió, confundimos muchas veces, y creo que en algún momento nos pasa a todos, el enojarnos con Dios porque no lo diferenciamos de las personas y no lo diferenciamos tampoco de nosotros mismos. Fíjate que acá hay algo muy importante, Claudio. Suponte, Jorge se dirige a lo divino y le pide algo que Jorge necesita, algo que es fundamental para él, pero también hay que ver, y eso no llega, ¿no? No llega. Y Jorge se enoja entonces con Dios. Pero si analizamos esa situación, hay que ver también un poco las dos dimensiones de la cruz, por ejemplo. La dimensión vertical, que es la división de lo divino, y la horizontal. Va a decir, yo pedí lo divino, bárbaro. Dimensión vertical. ¿Pero qué hice yo en lo horizontal? ¿Me moví en función de tal cosa? Suponte que quería conseguir, o necesito conseguir un trabajo X. Lo pedí en oración, perfecto. Pero aparte yo me movilicé, me puse en protagonista de salir, leer, buscar el diario, leer, seleccionar trabajos, hacer el currículum, repartirlo, ¿o no? O esperé que Dios como maná me tirase todo del cielo y como yo estaba durmiendo la siesta y no hizo nada, me enojo. Hoy a la mañana casualmente yo tuve una conversación de este tinte, si se quiere, ¿no?, y en este nivel, porque yo casi que me enojo, ¿no?, cuando lo ponen a Dios, y es más, me salió algo como del corazón de decir, mira, en este momento Dios tiene el compromiso de acompañar a un montón de gente que está pasando un montón de momentos mucho más difíciles, que estar prestando atención a esto, porque en definitiva la consecuencia de lo que estás viviendo es nada más que de tus decisiones. Esto, como decimos, ¿no?, la comodidad de ser un mero espectador y no tomar las cosas como protagonista y poder llevarlo adelante, ¿no es cierto? Y esto de estar enojado con Dios, esto de poder ver cuánto uno necesita de la ayuda de Dios y de ponerse, ¿no es cierto?, en las manos de Dios para hacer esto y de volverse en amistad con Dios. Mira, no es nada fuera de lo común encontrar gente que está enojada con Dios. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetir lo mismo. Por las falsas promesas, ¿no? Porque los hombres queremos tomar, ¿no es cierto?, la autoridad de Dios o la visión de Dios y los propósitos de Dios
solamente Dios los conoce para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces pasamos pruebas, muchas veces pasamos luchas, pero Dios no se le escapa nada de lo que estamos viendo. Nosotros compartíamos una palabra en la iglesia, ¿no es cierto?, el día sábado, donde intentaba yo a través de este mensaje, ¿no es cierto?, y después me gustaría abordar esto de tomar la decisión de uno, ¿no es cierto?, volverse en amistad con alguien. Porque, a ver, si bien es una necesidad espiritual, es una necesidad mental, pero también es una decisión que uno tiene que tomar, y desde ahí es donde debe estar acompañado, ¿no es cierto?, verdaderamente desde lo que es la parte psicológica y espiritual de los seres humanos. Nosotros compartíamos y decíamos, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios que dice así: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, y toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, ¿no? O sea, esto hablaba, y después más adelante habla de todas las bendiciones que acarrea el volverse en amistad con Dios, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esta decisión de uno poder llegar, porque ¿qué pasa? En esto de caminar por muchos lugares, en iglesias, fuera de iglesias y en distintos lugares, uno ve que hay gente que está sufriendo, que la está pasando mal, que no logra sus metas, no logra sus objetivos, pero por esto de estar, como decían en el campo, renegado. ¿Viste que en el campo se decía estar renegado? ¿Viste que el gaucho se renegaba y se ponía en un rincón y todo lo que le decían y todo lo que le explicaba y todo está renegado? Palabra que un día vamos a hacer la hora de las palabras que no se usan más, ¿no? Pero el renegado, viste que hay algunos, viste que hay solo renegado, como perro malo. Para completar el verso gauchesco, ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, es comprensible que esto pase, ¿no es cierto? Porque, a ver, si alguien utiliza mal el nombre de Dios, si alguien da esperanza con fines no del todo claros, ¿no es cierto?, y pone en compromiso a Dios de cuál no es la voluntad de Dios, la gente se reniega en contra de Dios y se pone mal. Pero la primera alternativa y lo primero que debe tener, y el primer consejo, que era lo que compartíamos el día sábado con los hermanos allí en la iglesia, era esto, ¿no?, de volverse en amistad con Dios, que es algo que nos pasa. Dios, creo que Él, por su bondad y por su amor, siempre está esperando que nosotros nos vuelvamos en bondad y en amistad con Él, cosa que a veces con muchos amigos no pasa. Ahora, ¿cómo es este clic? Y desde lo psicológico, abordándolo, por eso estamos en esta noche aquí, para ver si podemos ayudarte, porque el volverse en amistad con Dios, el perdonar, es todo parte de lo mismo, ¿no? Porque yo creo que uno debe tratar de entender, debe volverse en amistad con Dios, debe perdonar a mucha gente para ir limpiando su corazón, su mente. Pero esta decisión, ¿no es cierto?, y por eso yo le explicaba el otro día a los hermanos en la iglesia, que es una decisión psicológica, si se quiere, ¿no? Uno lo puede entender, pero ¿cómo lo acomoda? Lo acomoda uno. ¿Cuál sería el consejo que podríamos darle a la gente donde ya entró en ese camino de enemistad, donde ya entró en ese camino de estar renegado, en ese camino de estar mal? ¿Cómo podríamos explicarle que hay que hacer los pasos para que la mente nos acompañe, ¿no es cierto?, en esto de volverse en amistad? A ver, repito, estamos en frecuencia 102.3 aquí en la ciudad de Mar del Plata, donde verdaderamente usted puede comunicarse. Si a lo mejor usted no está pasando un buen momento, usted necesita una ayuda, un consejo. Estamos viendo que a través del Facebook, Decisiones que Vuelven, han pedido alguna cita con el licenciado Jorge Acota, que nos acompaña en esta noche. Pero bueno, hoy estamos tocando este tema, ¿no? Si bien la Biblia nos aconseja que nos volvamos en amistad con Dios, pero yo creo que también esto abarca el volverse en amistad con aquellas personas que hemos generado como una traba, ¿no? Como que nos hemos enojado, nos hemos puesto mal, necesitamos perdonar, necesitamos que nos perdonen. Pero a ver, Jorge, lo psicológico, ¿cómo funciona en este caso? Sí, Claudio, fíjate que es muy importante lo que acabas de decir y a veces no es tenido en cuenta en muchas oportunidades. Pero en primer lugar, un psiquismo que esté en guerra consigo mismo no puede establecer amistad con nadie. Entonces, el primer paso es tener una buena relación con uno mismo. Y esto, como decimos siempre, es una construcción, una aceptación de mi interioridad y un trabajo sobre esa interioridad para que me conforme, para que ponga, como decía Aristóteles, aquello que está en potencia, yo lo ponga en acto. Y puedo ser un buen amigo de Jorge, del interior de Jorge. Una mente que está en guerra contra el estado de las cosas, está en guerra con todo. Al decir en guerra me refiero, le irrita todo le molesta. Todo le parece causa de fricción, de tensión, de conflicto. Una mente tensa genera violencia.
insisto, primero hacia sí mismo, después hacia los seres humanos y por supuesto después hacia lo divino. Entonces el primer paso es tener una aceptación de sí mismo, pero no una aceptación pasiva donde digo, bueno, me acepto así como soy y no voy a modificar nada. No, me miro en mis claros y mis oscuros, en mis luces y mis sombras, acepto esta integridad que tengo y trabajo en pos de reforzar los aspectos que quiero. Ahí comienzo una amistad conmigo, que yo te lo he comentado alguna vez, creo por lo menos haberlo hecho. Los budistas tienen un término muy interesante que es Maitri, amistad incondicional con uno mismo. Cuando se tiene esa amistad incondicional con uno mismo, ahí ya puedo tenerla con otro ser humano. La puedo tener con el prójimo, como se me pide en la Biblia, como se me aconseja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjate que ese sabio mandamiento presupone que yo me estoy amando a mí mismo. Presupone. Claro. Y en general a veces no es así, porque Jorge está en guerra con Jorge. Claro. Sí, verdaderamente uno lo que puede ver en esto de, por ejemplo, nos pasaba el día sábado, donde yo vi que la gente se acercaba y te consultaba, y de hecho se acercaba a mí y me consultaba. Yo hice una pregunta clave, ¿no? Y me parece que las personas que estaban, todos coincidían en el ¿no es cierto? ¿Cuántas personas usted conoce que verdaderamente estén enojadas con Dios? Porque una de las cosas que yo explicaba también en la iglesia, y que los números lo pueden dar si se hicieron una estadística de esto, que no hay gente que no esté predicada, como decimos. No hay gente que no sepa quién es Dios, que no se le haya hablado, que no se le haya predicado, que no se, por lo menos no haya entendido, ¿no es cierto?, de que hay un Dios, y que porque acá ha habido campañas tremendas de evangelización. Dejemos, ya sea para la Iglesia Católica, para la Iglesia Evangélica, hablando de un Dios, ha habido campañas tremendas, ¿no es cierto? A Dios gracias ahora, ¿no es cierto? Y a Dios gracias ahora con este Papa que está trabajando, ¿no es cierto? Que está abriendo un poco el abanico de posibilidades, un poco más humano y espiritual, si se quiere, ¿no es cierto? Que se está conociendo más. Pero digo, hoy por hoy lo que hay que llamar a la gente, más que a predicarle, más que a enseñarlo, decirle, es hacerlos reflexionar, ¿no es cierto?, sobre esto, ¿no? Sobre de la necesidad de volverse la amistad con Dios. Pero claro, ahí está la parte psicológica. Primero uno debe volverse la amistad con uno. Primero uno debe aceptar y debe entender que en definitiva, más de estar enojado con Dios o de volverse en amistad con Dios, debería en primer lugar volverse. Y esto el psiquismo lo hace automáticamente porque por lo que yo entiendo y lo que vos decís, parecería que, como decíamos nosotros, ¿no es cierto?, el yaitán interior, el yaitán, ¿no? Interior, correcto. A ver, sí, ¿por qué no lo refrescamos un poquito? Este enanito que a nosotros nos lleva a hacer cositas en contra de nosotros mismos, porque enojarse con Dios es en contra de nosotros mismos, correcto, sí. Enojarse con uno mismo, enojarse con las circunstancias. ¿Cómo sería este tema de estas decisiones de empezar a ver esto, a ver qué nos pasó o de dónde hemos caído, ¿no es cierto? Exacto, fíjate claro que este concepto de yaitán interior es muy interesante porque nos muestra que todos tenemos un punto débil, un talón de Aquiles, que realmente es nuestro yaitán interior, donde realmente ese talón de Aquiles, en realidad no lo tenemos a él, y aquí esto no es un juego de palabras, él nos tiene a nosotros. Por lo tanto, los seres humanos tendemos a obedecer ese talón de Aquiles y de algún modo empezar el camino del autoboicot. Pero como no me doy cuenta, o si me doy cuenta me tengo que poner a trabajar, cuando empiezo ese camino de autoboicot y en consecuencia empiezo a sufrir, si lo dejo en automático, en mecanicidad, echo las culpas afuera. Registro mi sufrimiento internamente, pero la culpa, la causa de mi sufrimiento la pongo afuera. Digo, bueno, es Dios, que no es el fulano, es mengano, le pongo un nombre, que no sea el mío, por supuesto. Sí, claro. Cuando me doy cuenta, observo y digo, no, pero esto es un rasgo que tengo yo, una especie de rasgo principal, diría Gurlier. Un rasgo principal que me, de algún modo, domina con una tendencia muy fuerte a manejarme de tal manera autodestructiva. Pero vos dijiste algo mecánicamente, ¿no es cierto?, porque creo que lo tenés asumido y por ahí pasó casi por alto, ¿no? Y yo quiero refrescarlo a la audiencia y en esto que va a quedar grabado, ¿no es cierto?, porque verdaderamente uno después reflexiona y esto del Facebook te da la posibilidad de volver a ver la nota y verlo, ¿no es cierto? Vos dijiste esto que pocas veces se habla, ¿no? Uno dice, tal persona tiene este talón de Aquiles. Me parece que estamos hablando mal, ¿no es cierto? Sería, este talón de Aquiles tiene a tal persona. Exactamente. O sea que vos lo dijiste así como la pasada, pero es algo para reflexionarlo mucho, porque en definitiva muchas veces nosotros, el otro día hablábamos esto, no me acuerdo de qué circunstancia con vos, con aquel que se cree que posee algo, pero en definitiva ese algo lo posee a uno, ¿no es cierto? Y es más o menos lo mismo, ¿no es cierto, Jorge? Exactamente, Claudio, es muy similar y fíjate que
ahí nos confundimos y por lo tanto no podemos clarificar el tema. Es más, cuando yo deseo algo y lo deseo no como un buen anhelo, sino que lo deseo casi compulsivamente, ese deseo compulsivo me tiene a mí, no es que yo tenga un deseo, los deseos me tienen a mí. Claro, estoy atrapado. ¿no? Un poco lo que dice Cabral, que nosotros tantas veces lo referimos acá, ¿no es cierto? Claro. De que verdaderamente como que las pertenencias en realidad lo pertenecen a uno y no son pertenencias de uno, ¿no es cierto? Esa realidad, ¿no? ¿Cómo encontrar ese eje, ¿no? Ese eje de, de necesidad o creencia de necesidad. Correcto. ¿No? Que, ¿por qué tocamos este tema y empezamos con esto de volverse en amistad con Dios, de volverse en amistad con los seres queridos, de tratar de mantener una relación, si se quiere la palabra técnica, digamos, saludable, ¿no es cierto? ¿Por qué llegamos a esto, no? Porque muchas veces esas posesiones, muchas veces el orgullo, muchas veces esas cosas hace que uno termine perdiendo el objetivo y perdiendo esas cosas que verdaderamente necesita, ¿no? Exacto, claro, y es así. Fíjate que hay el juego como mecanismo sería un poco así. Tiene que ver con el desapego, pero el desapego, fíjate que también es un concepto que ha sido muy mal entendido. El desapego no es que yo no tenga cosas, sino que las cosas no me tengan a mí. Sí, claro. Es el verdadero desafío. Sí, es lo mismo que pasa con el dinero. Yo nunca vi un billete de $100 que le pegue a nadie. O sea, el dinero no es malo. El dinero no es malo, el tema es la relación que yo establezco con la eso. relación que yo tomo, la dependencia, el manejo y que verdaderamente, ¿no? Que bueno cuando los seres humanos podemos tener dinero y no el dinero nos puede tener a los seres humanos. Entonces, porque empieza a manejar todas estas circunstancias. Claro, exacto. Ahí ganamos verdadera libertad interior, cuando tenemos pero no somos tenidos. Pero esa libertad interior, pues yo decía hoy mecánicamente, no surge mecánicamente es lo opuesto. Algo en la construcción psicológica de Jorge, de cualquier ser humano, salir a cualquier cosa, a cualquier deseo. Y quedo tomado por eso. Puedo pasar años tomado por eso y no lo percibo. Porque es mecánico, va a decir, ¿por qué mecánico? Porque la luz de la conciencia no ha reflexionado sobre ese tema. Entonces es una cuestión de mecánica simplemente. Vos fíjate, y bueno, qué privilegio en esta noche poder estar compartiendo, ¿no es cierto? Bueno, a través de la frecuencia aquí, que también seguramente nos escuchan por internet. Me estaba mandando recién un mensajito un amigo desde Buenos Aires que nos está escuchando. En esto, ¿no? De qué difícil que es la relación entre los seres humanos, ¿no? Esto me decía un amigo el otro día, esto de la individualidad de cada uno, ¿no? De que somos seres humanos, de que verdaderamente somos personas, ¿no? Y cómo a veces las visiones son distintas y esas visiones distintas por ahí generan encuentros desafortunados, ¿no? O visiones desafortunadas, ¿no? En este tema, y como veníamos, ¿no? En esto de volverse en amistad, en esto de enojarse con Dios, de enojarse con un ser querido, que todo esto va generando un sentimiento y hasta carrera también alguna enfermedad, ¿no es cierto? Seguro, fíjate que como hemos dicho más de una vez, toda situación emotiva negativa se somatiza y pasa al cuerpo. Pero fíjate que todo esto que decimos es absolutamente, se puede prevenir, y si no se puede prevenir, porque no lo vi a tiempo, por la mecanicidad me llegó, no lo pude ver, cuando veo la situación, que estoy molesto conmigo mismo, que estoy tomado por las cosas, que estoy tomado por ciertas ideas de forma compulsiva, que estoy enemistado con una persona amiga y lo dejo así. Años de amistad y de pronto por una palabra dicha en una reunión, o por un saludo no dado, o por un concepto donde chocamos ideas, donde no compartimos la misma idea, ¿se acabó esa amistad? ¿Puedo dejarlo así? ¿Es maduro hacer eso? No. Sin embargo, infantilmente lo hacemos. No, pero fulanito discutimos por tal tema y ya como que lo pongo en el freezer emocional. No. Un ser humano adulto, racional, reflexivo, justamente reflexiona sobre la situación, levanta el teléfono, llama a su amigo y dice, che, vamos a tomar un café y charlamos sobre lo que pasó el otro día. Yo invito, dale. Pero en estas épocas que vivimos, y hoy hablamos un poco, un tema que vamos a estar tocando después, este tema de la poca, convivencia que hay, cómo estamos cada uno en nuestro mundo y no nos tomamos el tiempo para prestar un poquito de atención. ¿Qué pasa? Inclusive hasta los seres más cercanos nuestros, ¿no es cierto? Que entendemos y sabemos. Y hoy es un tema que lo vamos a tocar, nos quedan unos minutitos, ya ahí nuestro amigo Javier Perrone debe tener todo listo para mandar la tanda, pero vos fíjate este tema, ¿no? Estamos viendo cómo la gente llega a la consulta solo. Hoy hablamos un poco de esto, ¿no? Que en la realidad sería que alguien de afuera pueda apreciar y darse cuenta y seguir con ese tema y acompañar. Correcto, es así. Fíjate que la gente llega
a la consulta terapéutica, como bien decís, en absoluta soledad. O sea, no acompañado por un familiar, no acompañado por un amigo, trae su problema y su soledad, con lo cual ya son dos problemas. En lugar de ser un hecho sistémico, donde un sistema lo acompañe, lo contenga, le dé de algún modo ese basamento emocional que necesita para salir de su tema, la persona viene generalmente sola, porque la pareja, las amistades, los familiares no han sabido o no han querido acercarse y lo dejan solo, con lo cual, como decimos recién, agravan su problema. Muy distinto sería que una persona realmente llegase a terapia acompañada por alguien de su entorno familiar, o por un amigo, o por una pareja, por alguien que lo quiera. Totalmente distinta sería su realidad. Y saldría adelante, pero con una rapidez impresionante. Sí, a mí vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención en estos años de reflexión, y tanto en la consejería pastoral, en la iglesia, y aún en terapia, yo recuerdo en mi paso por el Borda, ¿no? Allí en la Colifata, que terminaba allí en la Colifata. Bueno, algún día vamos a hablar de eso, Jorgito, pero bueno, lo que te llama la atención es como casi las personas con problemas psicológicos, problemas emocionales, terminan buscando ayuda sola. Es muy poca la gente que se acerca. Mira, yo creo haber tenido un caso de alguien que vino y me dijo, mire, pastor, pasa esto, tal persona necesita ayuda, la veo mal, la veo como descentrada, la veo mal emocionalmente o mal psicológicamente. Normalmente, sabés vos esto, y lo sabés bien por verlo en el consultorio, el proceso de la persona hasta que llega a decir, me da un turno, que a lo mejor es lo que nos pasa hoy, y nos pasa cada vez que hacemos un programa. Por ahí nosotros tocamos ciertos temas donde mucha gente se ve reflexionada, o reflexiona y se ve como plasmada en esa imagen que nosotros damos, pero le cuesta romper esa barrera y pedir un turno y tener una charla y encontrarse con algún terapeuta, con alguien que lo pueda ayudar, porque es un proceso solo. Primero, darse cuenta que está mal. Segundo, darse cuenta que puede buscar ayuda. Y tercero, buscar ayuda. Y no se encuentra esa persona, ¿no es cierto?, que sea, a ver, hoy por hoy, y esto que nosotros hablamos muchas veces de problemas de enemistad con Dios, de enemistad con seres queridos, de esto de lo que uno psicomatiza y lo que uno lleva al cuerpo, ¿no es cierto?, en vez de pensarlo a lo mejor para uno mismo, podría pensarlo para algún ser querido. A ver, lo que esta gente está diciendo, lo que el licenciado, lo que Barraza está diciendo en esta noche, a ver, no me pasa a mí, pero sí le está pasando a tal o cual persona. A ver, ¿cómo podemos ayudarlo? Eso sería, y ese sería el primer paso que habría que dar, donde nosotros podríamos empezar a abrir el abanico. Nosotros cuando estamos liderando algunos grupos, lo que nos damos cuenta y prestamos atención, para poder aconsejar y acompañar a gente a que busque la salida. Esa es un poco, no sé si es una palabra muy fuerte, pero es la disidia que hoy se está viviendo. Cada uno cerrado tanto en sus propios problemas, tanto en sus propias necesidades, que no alcanza a darse cuenta que el que verdaderamente está enfermo necesita ayuda, necesita compañía. Digo enfermo desde lo espiritual, enfermo desde lo perdido, de las épocas, agobiado si se quiere. Una persona agobiada le cuesta buscar ayuda, le cuesta dirigirse a alguien que lo ayude a encontrar el camino, espiritual o psicológico. Entonces, si en esta noche vos no estás escuchando y conoces a alguna persona que esté pasando un mal momento, que esté perdido, que esté fuera de foco, salido del camino, qué bueno que te puedas, comunicar con el licenciado Jorge Acosta a través del Facebook, si querés, Decisiones que Vuelven. Ahí vas a encontrar el Facebook y ahí vas a poder pedir una cita, podés pedir un consejo, un comentario y a lo mejor ayudar a ese ser, porque así como vos estás ayudando, también podés ser ayudado. Bueno, ahí está Javier Perrone, ya estamos ahí en los minutos de la tanda y después nos volvemos a encontrar con este tema, ¿no? La necesidad de acompañar a las personas que no están bien. Y ya hemos pasado media hora, hemos tratado de ponernos de acuerdo, ¿no, Jorge? En esto de volvernos en la amistad con Dios, de poder, ¿cómo sería esto? Un poquito ir aprolijando las cosas para que nos sea cada día más fácil acomodarnos nosotros, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Fíjate, como decíamos, esto tiene 3 pasos. Primeramente, una buena relación con uno mismo, lo cual equivale a tener previamente una introspección, una mirada sobre sí, una reflexión consciente, no mecánica, no automática, y un accionar que diga, bueno, lo que Jorge quiere conscientemente, como potencial, lo plasma en el mundo. Por lo tanto, Jorge está teniendo o empezando a tener una buena relación consigo mismo. Bien. Luego viene la buena relación con el otro, que la estamos perdiendo, porque como bien decís, vivimos en una sociedad post-todo, ya es postmoderna, es post-todo. Y en esta sociedad post-todo,
ya no es una sociedad que se valore lo humano. Fíjate que se valora, lo ha dicho Einstein, que no es contemporáneo, pero ya hace un tiempo falleció, valoramos lo tecnológico y hicimos un gran avance tecnológico, pero perdimos los valores humanos y perdimos el registro del otro como un ser humano. Nos hemos convertido en adultos autistas que manejamos un montón de tecnología. Y ahí está la trampa. Estimado licenciado, yo quiero tener una consulta con usted y usted me va a pasar el número de teléfono. Pero después yo le voy a hacer una pregunta. A ver, páseme el número de teléfono. Dígamelo, le cuento para que lo vaya anotando, así lo tiene, y en el caso de ser necesario, puede llamar al 156 018 774. Reitero por si acaso, 156 018 774. Claro, Jorge sabía porque dirá, ¿con qué me va a salir ahora? Ahora, yo busco terapia, ¿no? Claudio Barraza busca terapia. Usted me pasó recién el teléfono, repítamelo. 156 sí. 018 774. Y usted me empieza a escuchar y lo primero que me dice a mí es que yo tengo que hacer un análisis retrospectivo. Correcto. Y yo me voy. Claro, no quiero que me entienda. Porque a ver, si la idea es que yo venga para que usted me ayude a echarle la culpa a todos los demás. Si es posible, a Dios y a todos los demás. Digo, ¿cómo? Y esto ahora sí, ¿no? Poniéndolo un poco en chiste, porque uno, en realidad, cuando la gente viene a pedir un consejo, en realidad lo que viene a pedir es que uno le diga lo que quiere escuchar. Sí, eso lamentablemente es verdad. Y ahí se transforma en un comercio. Porque entonces, antes en el campo, veo que estamos medio campechanos, faltaría un chamamé nomás, pero antes en el campo decía, porque lo más fácil es dar la razón y azúcar, ¿no? Como los locos, se dan la razón y azúcar y se quedan tranquilos. Ahora, uno llamar a esto, a la retrospección, a analizarse uno, a ver, y ahora sí, pongámosle la cuota de seriedad que esto merece. Esta es la verdad. Digo, Jorge, vos como licenciado, como terapia transpersonal, yo creo que es el primer paso que uno tiene que tener en claro en frente a un paciente y a alguien que venga sinceramente a buscar ayuda y no autoconformarse. Porque da un porcentaje, mirá cómo te sorprendí con esto, de los que buscan ayuda, de los que piden cita, ¿cuántos quieren autoconformarse y cuántos verdaderamente quieren sanarse? Buena pregunta, claro. ¿Viste? El problema de buenas preguntas es la respuesta. ¿Sí? Claro, ahí está. Y déjame hacer memoria para no falsear. Porque vos date cuenta, a ver, porque uno lo que entiende, ¿no es cierto?, que verdaderamente es muy difícil, ¿no es cierto? A ver, me viene un versículo bíblico y que es muy duro. Dice que una vuelta Jesús estaba predicando y los trató a todos de sepulcros blanqueados. Ajá, sepulcros blanqueados. Dice, arrepiéntanse de corazón, porque por fuera son blancos y por dentro son unos sepulcros. Pero lo dijo Jesús, escrito está. Venían, se presentaban de él como blancos, como que querían hacer las cosas bien, que esto y otro, pero él que conocía el corazón, cosa que a nosotros no nos pasa. A Dios gracias, porque si no, no sé cómo andaríamos por la calle. Claro, él que conocía el corazón, le dijo, bueno, pero arrepiéntanse. Hubo un momento dado, ¿no es cierto?, que dijo, arrepiéntanse generaciones de víboras. Digo, y eran mensajes de Dios enviados para que la gente tomara conciencia que estaban engañando, pero así que se estaban engañando a sí mismos. O sea, a ver, cuando Jesús lo llama la atención y le dice, sepulcro, mi teléfono se está por prender fuego, porque digo, esto, ¿no?, es un mensaje muy duro, porque vos date cuenta, Jorge, que podemos ver este tema, que verdaderamente parecería que vamos a engañar a todo el mundo, parecería que estamos bien, pero no queremos, y este mensaje, este consejo que vos dabas, ¿no es cierto?, de decir, bueno, a ver, esto de ser retrospectivo, el mensaje de Jesús, claro, a ver, la palabra de Dios dice, examínese cada uno a sí mismo, ¿no es cierto?, y esta es la clave. Por eso digo, ¿cómo llegar a la gente con este mensaje? No salir a buscar la solución afuera, no salir a echarle la culpa a Dios. Y primero, no empezamos a analizarnos a nosotros mismos. Creo que este es el análisis más duro, pero es el análisis más claro y sincero, ¿de verdad? Exacto, claro, es el más duro, como bien decís, pero es el más realista, porque se corresponde con la realidad. Y la persona, como contestando a tu pregunta, realmente un 90% o más, por ahí soy benévolo, viene sintiéndose y colocándose en papel de víctima, esperando que vos como terapeuta avales que él es victimizado por el mundo, que su familia le hace esto, que el mundo le hace esto,
Por eso ahí se habla de la constitución del paciente, va a decir si la persona que viene se constituye o no en paciente. Yo personalmente, si la persona en la tercera sesión no se constituyó en paciente, va a decir, no entendió que el foco tiene que estar puesto en él, como decías bien, examinándose él, haciendo una retrospectiva, conociéndose él y viendo qué acciones equivocadas está cometiendo él, producto de pensamientos y emociones negativos, no hay terapia. Claro, porque eso es lo que lo despido ¿no? con mucho gusto y que consulte a tu terapeuta. Porque la famosa catarsis por sí misma, donde la persona va y cuenta su vida, pero el terapeuta no le devuelve y dice, bueno, a ver, vamos a poner el foco en usted y vamos a darle una consigna para que cumpla esta semana. Y la persona viene la semana y no la cumplió. Uno como terapeuta dice, bueno, a ver, una vez, dos, a la tercera, ya uno le dice crudamente, usted no entendió el tema. El problema está en que usted se coloca en víctima, usted se victimiza. Claro. Y se queda fijado ahí y no ve la realidad. Claro, en realidad, Jorge, yo te tocaba este tema y le ponía un poco de humor porque es dramático, ¿no es cierto? A ver, como mucha gente por ahí también hay un mal concepto de la terapia, hay un mal concepto del pastor, del terapeuta, del psicólogo o del análisis, por esto, ¿no? Por consejos, por malos consejos, por malas especulaciones y por malas experiencias. Está lleno de gente, ¿no es cierto? Y como volvemos al tema, ¿no? Vuélvase en la amistad con Dios, vuelva también a darse la posibilidad de que no todas las terapias son iguales, porque hay mucha gente que ha fracasado a través de la terapia, que le ha tomado idea, que ha salido hablando mal de las terapias, de los psicólogos, porque verdaderamente su experiencia ha sido mala. ¿Me entendés? Hay gente hablando mal de la iglesia, hay gente hablando mal de Dios, ¿me entendés? Hay gente hablando mal de las terapias. Por eso es como Dios preparó esto, que no había nada preparado, donde vos terminaste diciendo algo que si se quiere, económicamente, ¿no es cierto? Hay gente que no quiere escuchar que le digan, mira, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que reflexionar en esto, ni siquiera tenés que cambiar. Mira, ¿por qué no revisás esta posición o esta forma de actuar o esta forma de manejar? Hay gente que no la quiere revisar, que sigue victimizándose, y esa es la palabra justa, sigue victimizándose o delante de Dios o delante de los seres humanos, y verdaderamente llega el momento de que es agotador para sus propias personas. Digo, por eso el buen consejo, el análisis, y lo que más en estos tiempos yo veo, y es el llamado que siento en este momento de hacer, por eso que tenemos otras reuniones y otras citas en iglesias, en la radio, para hablar de esto, ¿no es cierto? A ver, empecemos a ocuparnos un poco del otro. Yo creo que esto tiene que cambiar, que la persona que busca terapia o que busca un consejo pastoral o que necesita ser ubicada, en realidad, la primera cita tiene que ser por un ser querido, y esto no se ve. No, es muy difícil, no sé, ¿a vos te ha pasado, Jorge, en algún momento que venga alguien y te diga, mire, vengo porque estoy preocupado por el actuar de mi hermano? A ver, lo veo triste, lo veo con reacciones feas, lo veo perdido. ¿Pasa eso, Jorge? Porque a mí en la iglesia nunca lo veo. Siempre llega el enfermo con una mochila a cuesta, con un cansancio, con un sacrificio, y la verdad, ahí sí que podemos hablar por misericordia de Dios, porque estar enfermo, digo, hablando de la parte terapéutica, ¿no? De la parte psicológica, porque después, bueno, las enfermedades motrices, uno puede sentir que le duele la cabeza, va al médico, puede sentir que está descompuesto, busca ayuda médica, es distinto, ¿no es cierto? Pero hablando de este tema terapéutico y de este tema psicológico, si se quiere, y espiritual y emocional, la gente llega luchando contra viento y marea. Llamar a la reflexión a través de los medios que Dios ponga delante nuestro y de los lugares que hemos sido invitados y que hemos estado, a esto, ¿no? A ser un poquito más, ¿cómo sería? A ver, hubo una época que esto pasó, que la gente era más contemplativa o más condescendiente. A ver, Jorge, vos que sos una persona ya mayor, para mí, perdón, no entendí muy bien lo de mayor, pero debe ser una distorsión allá. Javier me dice que hay distorsión del petróleo, está todo bien, ¿no? Está todo bien. Pero bueno, poniéndole un poquito por esto, ¿no? A ver, Jorge, ayúdame con esta reflexión, a lo mejor en esta experiencia de consultorio o de estudio. Antes había más condescendencia, sería la palabra, antes había más, había más empatía, Claudio, había más empatía con lo que le sucede. Justamente, empatía es que yo registro lo que le sucede al otro como si me sucediese a mí. Entro en contacto con su emoción, con lo que siente, con lo que sufre. Hago un contacto. Antes las habilidades empáticas estaban desarrolladas. Casi no dábamos tiempo. Claro, correcto, sí. Fíjate que no te hablo de muchísimo tiempo atrás. La generación
de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenían desarrollado ese concepto. Como tenían desarrollado el concepto de familia, que también se ha ido perdiendo, lamentablemente. Hoy Sí, la bueno, familia se ha ido perdiendo. un poquito esto también dice, ¿no? Que te acordás que no se prendía la radio a la hora de la comida, Claro, exacto. no se Se miraba hablaba, se televisión. dialogaba. Hoy están todo el mundo con los celulares o las pantallas y no se dialoga, no se habla. Entonces, si el momento del almuerzo, de la cena, que es cuando por horarios laborales todos coincidimos, no hablamos, no dialogamos, ¿cómo nos vamos a conocer? No, esto de poder tomarse un tiempo uno para dialogar e inclusive para poder reconocer, ¿no? Las debilidades, Es las fundamental, cosas, es fundamental. Y te cuento un Sí, chiste sí. para no darle tanto dramatismo a un tema que es dramático en sí, ¿no? Se encuentran dos señores en la calle y dice, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Dice, te quiero contar una cosa, Juan, ayer me pasó algo rarísimo. ¿Qué pasó? Vos sabés que a la noche, a la hora de la cena, se cortó la electricidad, pero solamente en mi departamento. El resto del edificio tenía, pero mi departamento, nada. No andaba ninguna pantalla. Ni los celulares, ni la pantalla. ¿Qué pasó? Dice, y cenamos sin tener ninguna pantalla y empezamos a conversar. ¿Y qué sucedió? Y me parece que es buena gente. Claro, sí, en medio como que es así, ¿no? En estos tiempos sí, es verdad, esto pasa, pero bueno, lo importante es que en estos tiempos que nosotros estamos rescatando a través de hacer este programa, Decisiones, a través de tener la página de Facebook, donde nos pueden contactar, sí, donde pueden, vuelvo a repetir, ¿no? Pedir un consejo, donde pueden pedir una cita con el terapeuta, con el licenciado Jorge Acosta, que me acompaña en esta noche, y hasta cuenta cuento, ¿vio? Que me parece que es buena persona, diría, ¿no? En cualquier momento claro, pasamos a hacer. ahí está, digo, pero es así, ¿no? O sea, se trata de esto, se trata de que, a ver, un licenciado, alguien que hace terapia, es una persona común y corriente, que ha estudiado, que se ha preparado y que verdaderamente tiene una vida dedicada a poder entender esta cosa de la cabeza, ¿no? Que como dice un dicho, ¿no? Pensar que la mente nos construye o nos destruye, ¿no? Exactamente. Esa es la realidad, ¿no? Totalmente, Es destructiva totalmente. la mente a veces, ¿no? Sí, fíjate que hay un libro muy interesante de Erich Fromm, un autor también muy interesante, que él tituló su libro directamente La mente, bendición o maldición del hombre, porque puede construirnos en aquello que queremos positivamente o puede darnos todo lo opuesto. Y si la dejamos a la mente, al psiquismo, funcionar en automático, sin intervenir conscientemente, en general tiende hacia la parte autodestructiva, que uno diría, bueno, quedaría neutro, no, tiende hacia lo destructivo. Va a decir, si Jorge no examina su vida a la luz de su conciencia, la mente lo va a llevar hacia zonas oscuras, hacia zonas de sufrimiento y dolor. No se sabe por qué. Realmente Freud lo dijo en el comienzo, yo no sé por qué esto funciona así. Sí puedo demostrar, y lo hizo, que funciona así. Y lo ves en consulta. La gente llega con un mecanismo de autoboicot y de que lo lleva a su zona de dolor y de sufrimiento de una forma, pero muy rápida, y no se da cuenta. Cuando la gente empieza a observarlo ahí, empieza a decir, pero a ver, el shaitán interior, hay un mecanismo a mí que me lleva a la zona de dolor, y me cierra la puerta y me azota. ¿Y quién cierra la puerta y me azota? Yo mismo. Soy el azotador y el azotado. A ver, ¿qué está pasando ahí? Ahí Sí, indudablemente todas estas reflexiones, todos estos puntos de vista y todas estas decisiones que uno toma, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo y creo que es el puntal de, por lo menos de nuestro anhelo por hacer estos programas y de compartir con la audiencia, que en realidad lo que es transmitir que uno puede ser el protagonista, ¿no es cierto? Pero también uno puede ser aquel que está mirando solamente qué es lo que pasa, un mero espectador, echándole la culpa a lo que es y verdaderamente seguir reflejándose en aquello que le hizo perder y tocando este tema que fue el tema que hemos tocado hoy al principio, ¿no? Siguiendo echándole la culpa a aquello que le hizo perder la amistad con Dios, aquello que lo hizo entrar en un resentimiento, en una mala actitud y quedarse en esa comodidad esperando de que por forma milagrosa, ¿no? Y por algo, porque Dios, yo siempre digo lo mismo, Dios lo que tiene que hacer lo sabe y lo va a hacer. Eso no tiene que haber ninguna duda de eso, de que Dios sabe, ¿no es cierto? Y que lo va a hacer verdaderamente, no tiene que haber ninguna duda. Ahora el tema es qué nosotros hacemos, porque nosotros somos lo que no sabemos qué hacer. Nosotros somos los que necesitamos la guía y verdaderamente actuar y hacer y llevar adelante lo que está a nuestras manos y para lo que Dios nos ha dado la capacidad, el entendimiento, el discernimiento para llevar esas cosas adelante, ¿no es cierto? En estos tiempos que se viven últimamente de gente, mucha gente perdida, mucha gente angustiada, mucha gente que no ve la salida, mucha gente que tiene miedo. Hoy, por ejemplo, fue un día clave donde se veía un montón de gente reunido en Capital Federal, en Buenos Aires, y mucha de esa gente fue movida por el miedo.
¿no es cierto? Por la desesperación, y hasta por no saber a quién creerle, ¿no es cierto? Pues son tantas las campanas que suenan. Para la gente que está trabajando todo el día, desde la mañana hasta la noche, la verdad, somos todos buenos, pero el poncho no aparece. Digo, está todo bien, ¿no es cierto? Verdaderamente uno tiene que vivir, tiene que estar, son cosas que parecerían que no llegan nunca, pero están a la vuelta de casa. O sea, familias destruidas, ancianos solos, jóvenes perdidos. Hoy en una pequeña charla que tuvimos veíamos cómo las adicciones están copando un montón de lugares que verdaderamente deberían cubrirlo la fe, la esperanza, la confianza. Pero ante la desesperación uno no sabe el ser humano a qué le va a echar mano. Y esto se está viendo cada día más, ¿no es cierto, Jorge? Sí, Claudio, es así. Fíjate que el tema de adicciones es un tema que está cobrando cada vez más entidad, lamentablemente, y está tomando también, o está teniendo, mejor dicho, mucho consenso social. Eso lo hace más difícil porque no se lo ve como un problema. Como hay consenso social, se lo ve decir, bueno, no, de última yo aspiro esta sustancia cuando estoy muy estresado, pero siempre va a haber un estímulo que me estrese. Por lo tanto, voy a estar aspirando gran parte de mi vida. Una sustancia que es nociva, porque todas las sustancias adictivas son nocivas para la parte fisiológica del cerebro, ocasionan realmente un daño neuronal, y esto no es una creencia, está demostrado por estudios. Y sin embargo hoy está muy avalado, así, bueno, nos reunimos y sí, yo estoy estresado, yo quiero estresarme, dame una línea, así todo. Claro. A cierta hora, a las 10 de la noche es más fácil conseguir algún tipo de droga que un, no sé, que un paquetito con unas pastillitas de menta. No tengo menta, pero no quiero menta, que patillito de menta. Claro. Un mentoliptus. Un poco sin dramatizar y sin creer de que todo está perdido, al contrario, yo creo que hay esperanza en tanto y en cuanto podamos empezar a hacer eco de esto, ¿no? De buscar de la fe, de buscar de la esperanza, de buscar de Dios y de buscar una ayuda, ¿no? Y vuelvo a insistir en lo mismo. No sé por qué en estos tiempos, mirá, Jorge, mi llamado a las personas que conozco y que estoy, es este llamado reflexivo a entender de cómo ayudar a las personas que están, observar a la gente que está alrededor nuestro, cómo poder ayudarla, cómo ser uno el que va y dice, mira, te conseguí un turno para que lo vayas a ver al licenciado Jorge Acosta. Mira, estuve hablando con él. Ojalá se te llene el teléfono de gente consultándote, diciéndote, usted es Jorge Acosta, el licenciado que está en el programa de Decisiones. Mire, tengo mi hijo, tengo mi hermano, tengo mi vecino, tengo mi compañero de trabajo que está perdido, lo noto que está decaído, usted tendría problema en atenderlo. Digo, ojalá se pueda hacer eso, porque vuelvo a insistir, para aquellas personas que están con problemas, que están perdidos, que están necesitados, es llevar la mochila de la carga, de llevar la mochila de la angustia, sentir, porque a ver, influyen un montón de cosas en la cabeza, ¿no? O sea, el sentirse menos, el estar pasando un mal momento, y hasta problemas, si se quiere, económicos. No toda la gente puede asumir una consulta, no puede estar, y es hasta como hablábamos hoy, ¿no? A tiempo para ayudarlos o acompañarlos a hacer el clic. Porque una vez que está el clic, hay mucha gente buena, perdida. Hay mucha gente de buen corazón, mucha gente, Jorge, que nosotros vemos perdida, que no encuentran el horizonte, que se han olvidado de la fe, se han olvidado de volverse a la amistad con Dios, de saber que son gente útiles, capaces, y que no hacen esta retrospección. ¿Por qué? Porque para la retrospección, primero tiene que ser una bendición para llegar solo. Entonces, a ver si mi anhelo en este tiempo es poder trabajar sobre eso, ¿no? Acompañar a la gente que tiene que buscar ahí. Una noche fabulosa, hemos compartido hablando de estas cosas. Invitamos a aquellos que quieran volver a ver este programa o otros que hemos hecho en Decisiones que Vuelven, ahí está el Facebook, ahí hay grabaciones, hay programas. Si usted quiere dejar algún comentario, el licenciado va a estar respondiendo, ahí tenía alguna consulta para pedir turno. Bueno, usted puede conectarse en Facebook o alguien que lo ayude en Decisiones que Vuelven, ahí donde usted puede encontrar este programa y otros, y donde verdaderamente esperamos que Dios nos ayude y nos ilumine para poder acompañarnos en esto, ¿no? De encaminarnos en esto que no es nada fácil, pero que es muy lindo, que es la vida. Así que Dios los bendiga a todos. Jorge, ahí estás vos para saludar a la audiencia. Bueno, muy buenas noches a todos, y bueno, como siempre, un fuerte abrazo, y tengan la observación para lograr paz en el corazón y luz en el entendimiento. Gracias. Muy bien,